Ese es el tema que tenemos para este día. No olvides la reserva. Yo quiero leer en Mateo 25 del 1 al 4 y voy a leer en la versión PDT. Así es que usted puede mirar, en la pantalla lo van a poner y se puede quedar así, tranquilo, sentadito, para que no se me agobie. No hay internet. Wow. Pero entonces puede buscarlo en su Biblia y yo lo voy a leer en esta versión. ¿Usted me escucha? Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese día, el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. El 2 dice, 5 de ellas eran descuidadas, y la versión de la Reina Valera dice, eran insensatas, y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Yo quiero traer un mensaje, como dije la última vez que estuve aquí. No pretendo desarrollar un tema diciéndole a usted cómo se consigue la reserva, porque nosotros aquí en Valle de Jesús acostumbramos a traer mensajes temáticos, que es donde desarrollamos un tema con todos el contexto y todo lo que tiene que ver con la historia. Pero yo no me voy a basar en la historia porque yo creo que ya nosotros conocemos, aquí se ha predicado muchísimo de esto, sino que el Señor me hizo enfocarme en la reserva. Así es que dile al que te queda al lado, ¿traíste tu reserva? Aleluya. Fíjese, cuando leemos la Biblia, encontramos desde el principio que el problema del ser humano siempre ha sido la obediencia a Dios. Vemos en el registro bíblico que hubieron hombres que recibieron la palabra de Dios y la obedecieron. Pero también vemos a otros que recibieron la misma palabra de Dios en la Biblia y no la obedecieron. De modo que el problema no está en la palabra, sino en el que oye la palabra de Dios. De hecho, hablando Jesús en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24, dice, todo el que me oye, oiga lo que dice, todo aquel que me oye, ahí está en pantalla, estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice también, para no terminar el texto, todo aquel que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Por qué? Tú decides hacer. Quiere decir entonces que desde el principio hay dos grupos de personas que se le conoce como un grupo que es prudente y un grupo que es insensato. La gente prudente oye y conforme a como oye, hace. La gente insensata oye, pero hace lo que quiere hacer y no lo que se le dice hacer. Porque una cosa, aleluya, es que yo haga algo y crea que estoy haciendo lo que Dios quiere. Realmente estoy haciendo las cosas a mi manera. Fíjese que Jesús, hablando en Mateo, él dice que el problema del insensato no es que no hace un sacrificio, él hace un sacrificio. El problema es que lo hace conforme a como él quiere y no conforme a las instrucciones que se le dieron. Jesús dice que construyó, pero construyó en la arena. ¿Sabe que nosotros no podemos basar nuestra vida cristiana haciendo sacrificios, olvidándonos de hacer realmente la voluntad de Dios? A veces nosotros hacemos muchos sacrificios, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque una cosa es que yo haga algo y otra cosa es si fue a mí que me dieron la instrucción de hacerlo.
Usted ve que hay gente que hace muchas cosas para Dios, pero ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Lo estoy haciendo porque me gusta, porque yo creo que está bien o porque Dios me dijo que lo hiciera? La palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y es que a veces nosotros creemos que no la sabemos toda. Dice la palabra en el libro de Proverbios 24:7: alta está para el insensato la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el insensato piensa que lo tiene en sus manos y que no necesita de Dios. Y a veces nosotros estamos caminando de una manera que pensamos que estamos agradando a Dios en lo que hacemos y que en nosotros no hay nada. Pero si tú te examinas, si tú examinas tu vida ahora, te vas a dar cuenta que tú sí necesitas a Dios. Te vas a dar cuenta que lo que tú haces y en lo que tú haces, tú no puedes hacerlo bien a menos que sea dirigido por Dios. Y hay personas, aleluya, que no toman consejo. Y ese es el insensato. Él oye la palabra, pero no la toma para las decisiones diarias que va a tomar. Oye la palabra, pero no la considera necesaria para las cosas que va a hacer. ¿Estamos entendiendo? Y yo quiero decirles que ser sabio es saber poner en práctica lo que yo escucho. ¿Usted oyó? Ser sabio es saber poner en práctica lo que yo escucho. Muy diferente a ser inteligente, porque el inteligente sabe captar las cosas de manera rápida, pero no la pone en práctica. El sabio sabe poner en práctica lo que escucha. Y desarrollando esta palabra, esta parábola o comparación dice que se encuentra dentro del mensaje escatológico de Cristo. Es decir, que es un mensaje acerca de los últimos tiempos. Y el énfasis que hace aquí es en relación a la condición del creyente en el momento del arrebatamiento. Oiga bien, el énfasis que Jesús hace a través de esta comparación es cómo estará la iglesia en el momento del arrebatamiento. Eso es un hecho, de que la iglesia no todos estarán preparados para irse con el Señor. Aleluya. ¿Y qué me quiere decir el Señor aquí? Que yo tengo que ser diligente, que yo tengo que procurar estar listo para cuando Él venga. ¿Por qué? Porque el Señor no va a esperar que toda la iglesia esté lista para Él venir a buscar a su iglesia. La palabra lo dice claro: 5 se fueron con Él y 5 se quedaron, hablando de cómo la iglesia, aleluya, aunque muchos se creen que se van, muchos se quedarán, dice la palabra. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás listo? Porque tenemos la venida de Cristo muy lejos. Hemos pensado que Cristo no viene ahora, pero déjame decirte que está pasando algo. Si Cristo no viniera hoy o no viniera mañana, algo está sucediendo en el mundo en este momento. Anda un espíritu de muerte y mucha gente está perdiendo la vida. Gente que estaban bien, que estaban robustas y de repente murieron. Gente joven, gente que no tenían una enfermedad, se murieron. Y yo no sé cuándo es que va a venir la muerte, porque la muerte es algo repentino. Y así mismo dice la palabra que será la venida de Jesucristo de una forma repentina, sin previo aviso. Es decir, que yo tengo que prepararme como que si fuera hoy. Yo no puedo dejarlo para mañana. Es ahora, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Ahora mi pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para que cuando Cristo venga tú puedas irte con Él? Esto es una palabra para reflexionar en mi condición ahora. No puedo pensar, ay, sí, yo sé que el Señor me llamó a hacer algo, pero lo dejo para después porque ahora no me siento preparado. No, usted tiene que hacerlo con lo que usted tiene ahora. Y déjeme decirle que desde el principio del año el Señor me hablaba y me decía, este es el año del servicio.
y yo no lo entendí en el principio, pero yo creo que aquí hay alguien que se acuerda que yo lo dije, que este es el año del servicio, porque en este año mucha gente allá afuera necesita una mano amiga. En este año, con esto de la pandemia, hay gente allá afuera que no tiene ni siquiera comida. ¿Sabe qué está pasando? Que hay personas que tienen la bendición de que reciben muchos cupones de alimento. ¿Sabe que hay una mujer que vive en mi casa, en el edificio donde yo vivo? Y ella decía, ay, yo no sé ya qué hacer con tantos cupones, ya me tienen loco, eso es pone. Y yo decía por dentro de mí, wow, pero ¿cómo ella va a decir que no sabe qué hacer con tanto cuando hay gente que no tienen esa bendición? Si tú tienes y tú sientes que tienes de más, ¿por qué tú no la compartes con aquel que no tiene? ¿Por qué tú no le haces una comprita? ¿Qué estamos haciendo, iglesia, para sentirnos preparados para cuando el Señor venga? Aleluya. Y el Señor dice en esta comparación que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que solamente la mitad se fue. Yo quisiera que lo veamos paso a paso. Número 1 dice, las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Y esto es importante notar que al momento de que ellas salieron, las lámparas de ellas estaban encendidas. ¿Cómo ellas encendieron esas lámparas? Esto me habla a mí de un creyente que tiene unción, de un creyente que tiene gracia, de un creyente que tiene dones y que tiene talento de Dios. De hecho, hablando Jesús acerca de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista era una lámpara encendida. Porque si bien es cierto que todos nosotros somos lámpara, no todos estamos encendidos. Hay gente que está apagada. Hay gente que no está haciendo lo que tiene que hacer. Es más, ha enterrado su talento. Hay gente que allá afuera no está brillando con la luz de Cristo. ¿Usted está entendiendo esto? Entonces el Señor dice, Juan era una lámpara, pero dice encendida, porque Juan estaba cumpliendo con la misión que el Padre le encomendó. Y mi pregunta para ti, ¿estás tú cumpliendo con tu misión de vida? ¿Estás tú haciendo aquello para lo cual el Señor te llamó? Ay, no, lo que pasa es que yo no canto. No, lo que pasa es que yo no predico. Lo que pasa es que yo no tengo esa arte para pararme en el púlpito. ¿Y quién te dijo a ti que el ministerio tiene que ver nada más con púlpito? Tú tienes que escudriñarte y saber en qué fue que Dios te llamó para que tú brilles donde Dios te puso. Tú sabes que hay gente que Dios la pone en una área determinada para que en ese lugar brille. Dice la palabra, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de una mesa. A ti no te encendieron para que te ocultes, te encendieron para que brilles con la luz de Cristo, aleluya. Hay gente que necesita la luz que tú tienes. A veces tú tienes un arte para aconsejar, y tú viendo a la gente que se pierde y tú no le das un consejo sabio. A veces tú tienes un arte para hablar con la gente que está en depresión y hacer lo que se levante, pero tú te quedas callado porque como tú no tienes ministerio, como tú no tienes talento, como a mí no me nombraron, como a mí no me posicionaron. Despierta, iglesia, aleluya. Despiértate. Dios te está llamando a brillar. Somos lámparas, pero no todos estamos encendidos, aleluya. Pero Jesús dice que de las 10 vírgenes estaban encendidas. Ahora, hermanos, el problema está en que las insensatas, dice la palabra, tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Confiarme yo en mis dones y en mi talento para irme al cielo. Confiarme en lo que yo tengo para ganarme la salvación, aleluya. El Señor dice, estas insensatas se confiaron. Pero ¿qué pasa? Que la lámpara no puede permanecer encendida si no tiene con qué llenarse. ¿Qué es la reserva? La reserva es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Déjeme decirle lo que dice Lucas capítulo 10 del 17 al 20.
Dice, los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Escuche bien lo que dicen ellos. Regresaron felices porque hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Continúa. Entonces Jesús le dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago, como un rayo, dice la otra versión. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús dice, wow, yo aplaudo que están haciendo lo que yo quiero que hagan. Yo aplaudo, aleluya, que están dominando las tinieblas, pero, aleluya, no se conformen, no se confíen, no se sientan que lo tienen todo. Más bien, asegúrense, aleluya, de que lo más importante es que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Yo no sé con quién Dios vino a hablar aquí, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Oh my God. No, pero yo vengo a la iglesia, yo canto, yo danzo, yo traigo mi Biblia, yo hago tantas cosas para Dios. ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos? Aleluya. Y dice Mateo 7, 21 al 23, si lo busqué en la versión TLA, no todos los que dicen yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Oiga bien, no todo el que dice que yo soy su Señor y dueño entrará en el reino de Dios. Jesús dice, eso no es suficiente. Insensato. Eso no es suficiente. El Señor dice, antes que nada, antes de que tú le cantes, le sirva a Dios, que eso es importante y que tienes que hacerlo, tienes que brillar. Pero antes que eso, asegúrate, aleluya, de que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje. Esto lo dice la palabra. A otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero ¿qué el Señor le responderá? Dígalo usted. Apartaos de mí. ¿Hacedores de qué? ¿Usted sabe lo que es un hacedor de maldad? Una persona, escúcheme bien, nosotros, todos, sin excluir ni siquiera a los niños, todos nosotros nos llegan pensamientos malos. Una cosa es que yo tenga un pensamiento de maldad hacia otro, y otra cosa es que yo lo ejecute. Jesús está diciendo, estos ejecutaron. Estos no solo pensaron mal, sino que hicieron mal. Y hay gente que está en el camino del Señor, pero tiene deseos malos hacia los demás y los hace. Gente que levanta calumnia, gente que divulga chisme, gente que habla mal de los demás, gente que siembra discordia, hacedores de maldad. Dice el Señor, no los conozco, aunque hicieron cosas para mí, pero no obedecieron mi palabra. Y los mandamientos de Dios dicen, bueno, déselo al Señor, aleluya, gloria a Dios. Los mandamientos del Señor dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero se nos olvida esa parte de la palabra. Se nos olvida que tenemos un deber con el prójimo y hacemos mal, hacedores de maldad. La reserva es símbolo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo sé que yo tengo reserva? Cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios. Que no se te olvide que dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios y que Dios lo puso ahí
para que te guíe a toda justicia y verdad. Que no se te olvide, aleluya, que cuando tú escuchas la voz del Espíritu, tú tienes que seguir las instrucciones. Pero dice la Biblia, las insensatas salieron sin tomar consigo la reserva. Esto me habla de gente cristiana que sale a tomar decisiones sin considerar al Espíritu Santo de Dios. Me habla de gente cristiana, aleluya, que sale allá afuera sin considerar lo que el Señor le está diciendo que haga, que el Señor te dijo que hiciera. ¿Sabe que en una ocasión dice la palabra que el Señor ve cómo el pueblo viene delante de Moisés y le dicen a Moisés, queremos agua? Y el pueblo está alborotado. Y dice la palabra que va Moisés delante de Dios y comienza a clamar a Dios para que el Señor le diga cómo resolver el asunto. Y cuando el Señor le dice a Moisés, toma tu vara y háblale a la peña para que ésta dé agua, dice la palabra que Moisés no le habló a la peña, sino que le habló al pueblo. Y le dijo reverdes al pueblo y dice que golpeó la peña. Y dice la palabra que por causa de esa actitud Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque Moisés recibió las instrucciones, pero no las hizo conforme a cómo las recibió. Y hay personas aquí que el Señor le ha dado instrucciones de bendecir a gente, pero no lo están haciendo porque consideran que no lo merecen, que no son dignas de que tú le ayudes, de que tú le des la mano. Y el Señor te trajo esta palabra hoy para decirte eso que está en tu corazón, de que bendigas a Juan, a Pedro, te lo puse yo. No mire su condición, no mire que si es digno, que si no se lo merece, que si es malo. Dios te lo puso en tu corazón para bendecirte a ti cuando tú le obedezcas. Las insensatas son las que reciben la palabra, pero no hacen conforme a la palabra, sino como ellas entienden que debe de hacerse. Pensaron que con la lámpara era suficiente. Y ya terminando, quiero leer lo que dice Efesios 4, del 30 al 32. Dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía, oiga bien, es la garantía para su completa liberación en el día señalado. No lo mueva, un momento. No hagan poner triste al Espíritu Santo de Dios, quien es la garantía para su completa liberación. Usted es libre ahora, pero no completamente. Hay un día señalado en el que Cristo va a venir a su iglesia, a buscar a su iglesia, y usted tiene que estar garantizado por el Espíritu Santo de Dios, que dice la Biblia que es como una llama de fuego, que cuando yo lo entristezco se apaga dentro de mí, aleluya, y que si esa llama está apagada, yo no podré ser reconocido en el día final. Y dice el 31, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios lo ha perdonado a través de Cristo. Y el 33, perdón, era hasta el 32. Dice, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo activo dentro de nosotros, por más que hagamos, no vamos a ser reconocidos cuando Cristo venga. Y eso fue lo que pasó con las 5 insensatas. Salieron, pero sin considerar al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que tú te pongas de pie. Esta es la palabra que el Señor me dio para esta iglesia hoy. No te olvides que dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios y que Dios lo puso allí para que te guíe a toda justicia y verdad. No salgas de aquí
sin el Espíritu Santo de Dios. Y si tú lo tienes, pero lo has contrictado porque has actuado a tu manera y no conforme a las instrucciones del Espíritu, hoy, aleluya, tú tienes la oportunidad de arrepentirte antes de que sea demasiado tarde.